Vamos de inmediato a establecer un contacto vía Zoom con el secretario de Educación, Arnaldo Bueso. Ministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre el pilotaje en escuelas y colegios. ¿Cuándo comienza este pilotaje, ministro? Muchas gracias, perdón. Gusto saludarte, Jackie. La idea, y quiero aclarar lo siguiente, el año escolar 2021 inicia de forma no presencial, debido a que estamos aún con una curva de contagio muy alta, una situación muy compleja, y no nos permite poder retornar a clases presenciales, aun y cuando tenemos un mecanismo de retorno seguro a clases. Entonces, dejo claro, no retornamos de forma presencial. Ahora bien, sí queremos desarrollar algunas acciones que nos permita poder evaluar cómo funciona este mecanismo de retorno seguro a clases de forma semipresencial. Y para ello, queremos desarrollar algunos pilotajes. Pero esto es probablemente, y hablo como un ejemplo, una escuela por departamento en una zona donde no se haya registrado contagio de COVID y bajo todas las medidas de bioseguridad en base al esquema que hemos diseñado. ¿Para qué? Para poder evaluar en base a una serie de indicadores cómo evoluciona el proceso de atención en clases semipresenciales. Y no es que todos retornan a clases, sino que, por ejemplo, si en un aula teníamos 30 educandos, los segmentamos en 3 grupos y de esa forma un primer grupo atiende los primeros 2 días, luego retorna a casa a desarrollar tareas, regresa al segundo grupo y así sucesivamente, con todas las medidas de bioseguridad. Insisto, las clases no son presenciales, pero sí pretendemos realizar algunos pilotajes aislados en las zonas donde no se ha registrado contagio y evidentemente previa autorización del SINAJER. Ok, ¿en qué va a comprender este pilotaje si aún no regresan los alumnos de forma presencial, ministro? Bueno, el pilotaje es con presencia de alumnos en las aulas, solamente que de forma segmentada, como mencioné, en base a la estrategia Retorno Seguro a Clases. Perfecto, para que lo pongamos más digerible, si una aula tiene 50 alumnos, ¿van a dividir los grupos de los alumnos que van a ir a las clases, a las aulas? Es correcto, como te lo mencioné. Si en un aula puse el ejemplo de 30 alumnos, ¿verdad? Perfecto. Si en un aula tenemos 30, vamos a seccionarlo en 3 grupos. El primer grupo va presencialmente los primeros 2 días, los otros 2 grupos están en casa desarrollando tareas y así sucesivamente. El segundo grupo viene a clases y los otros 2 grupos haciendo tarea en clases para, como medida de bioseguridad, poder atender de mejor forma a los educandos. Y insisto, ya que esto es un pilotaje en zonas donde no se ha registrado contagio y previa autorización del SINAJER. Y tampoco es, y lo aclaro, que si en el municipio X no ha habido contagio, es que todas las escuelas se abren. No, es una escuela dentro de esa zona para empezar a evaluar. Y si la situación es buena, no tenemos problemas y a lo largo de un periodo de tiempo la evaluación significa que tenemos resultados importantes, pues, y la curva de contagio baja o en la zona no hay más contagios, pues entonces podemos ir expandiendo poco a poco. Ok, perfecto. Nos queda claro entonces que el 1 de febrero comienza este pilotaje y realmente es interesante ver la segmentación que van a tener. Y la pregunta aquí, ministro, es la infraestructura de las escuelas y colegios para este pilotaje. ¿Está bien? Porque sabemos que en la zona norte del país hay una destrucción total. Sí, mira, tenemos 534 centros educativos a nivel nacional que han sido dañados por los fenómenos naturales. Y además de eso, Jackie, tenemos más de 5.000 centros educativos que tienen sistemas de agua y saneamiento o destruidos o en mal estado. Para ello, nosotros ya estamos encaminando el proceso de reconstrucción y mejoramiento para asegurar que cuando retornemos, cuando ya esa curva baje de contagio, podamos retornar de forma segura. Ahora bien, en las zonas donde vamos a hacer los pilotajes, tenemos que asegurar
que hayan condiciones, que la escuela esté en buenas condiciones, que exista agua de saneamiento y manejo de desechos y la bioseguridad complementaria que podemos dar. ¿Ustedes van a repartir mascarillas, van a repartir gel antibacterial o van a ser los padres de familia los que tienen que enviar a sus hijos con las medidas de bioseguridad? Nosotros vamos a proveer las medidas de bioseguridad en estos centros de pilotaje, la mascarilla, el gel, pero sobre todo tener agua y jabón, que es mucho más efectivo. Y además de toda una atención psicoemocional para los educandos, para los docentes y el personal administrativo. Como digo, es un pilotaje. Queremos evaluar si el diseño que tenemos establecido es funcional o no. Entonces vamos a desarrollarlo y ya aquí, cuando iniciemos esto, porque todavía no, inclusive necesitamos autorización del SINAJER, porque probablemente nos digan, no señores, no se puede. Cuando iniciemos me encantaría que nos acompañaran ustedes al sitio para ver cómo es el funcionamiento y que sistemáticamente estemos evaluando el desempeño. Pero esta fecha que habla 1 de febrero aún no ha sido aprobada por SINAJER. No, las clases en el año escolar 2021 inician el 1 de febrero. Los pilotajes tienen que ser autorizados por el SINAJER. ¿Por qué las clases inician el 1 de febrero? Porque no son presenciales. Vamos a seguir trabajando con el esquema Te Queremos Estudiando en Casa a nivel nacional, que es con los 132 canales de televisión, de radio, a través del internet, a través de todas las compañías de cable que ya tienen 2 canales permanentemente de educación y la distribución de textos al resto de estudiantes que no tienen acceso a la tecnología. Eso es Te Queremos Estudiando en Casa e iniciamos el 1 de febrero. Ok, entonces aún no hay una fecha estipulada para el pilotaje en la materia de educación, porque mire lo que está pasando con las universidades, que ya están comenzando el pilotaje en donde ya los maestros están teniendo que impartir clases virtuales desde la institución en donde ellos laboran. Sí, recordemos que hay diferencias significativas. Trabajar con alumnos de edades tempranas no es fácil. De hecho, prebásica no pretendemos trabajar en ningún pilotaje, sino que grados superiores. Entonces nosotros tenemos que tener todavía mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de estudiantes, un número significativo, y tenemos que manejar todos los mecanismos de bioseguridad necesarios que nos permita atender. Pero sí, quisiéramos arrancar estos pilotajes el 1 de febrero, pero depende de la autorización del SINAJER. Si nos dicen que no, entonces vamos todos a nivel de atención no presencial con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Rápidamente, ministro, ¿ya tienen mapeado cuáles serían los lugares en donde comenzarían este pilotaje? Hay un mapeo a nivel de los 18 departamentos en las zonas donde no ha habido registro de contagio, que son pocas zonas, ¿verdad? Pero estamos afinando detalles porque esta evaluación la hacemos semanalmente. Al momento de hacer la presentación ante el SINAJER, que espero que sea esta o inicio de la próxima semana, vamos a tener datos concretos que con el mayor de los gustos podemos proporcionárselos a ustedes también. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Gracias por la aclaratoria, porque ya había muchas personas que estaban diciendo que el pilotaje en educación comenzaba el 1 de febrero, pero necesita la aprobación de SINAJER. Gracias.